Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Caracol Ahora. La reforma a la salud presentada por el gobierno nacional le siguen saliendo algunos cuestionamientos, críticas. En las últimas horas también se conoció una carta firmada por 4 altos funcionarios de la administración de Gustavo Petro, entre ellos el ministro de Hacienda, el ministro de Educación, la ministra de Agricultura y también el director de Planeación Nacional, con algunos reparos a lo que ha sido esta reforma que ya se encuentra en manos del Congreso de la República. Ese es el tema que queremos hablar y tratar el día de hoy con ustedes. Y como lo he dicho, ha generado diferentes reacciones políticas y sociales. Comencemos con algunas de las reacciones sociales y hoy le preguntamos a los colombianos en nuestras plataformas digitales lo siguiente: ¿qué opina de que varios ministros de Petro le hayan hecho reparos a la reforma de salud días antes de que el presidente la radicara ante el Congreso? Escogimos algunas de las respuestas. Hubo varias, entre ellas Alejandro López, TV90, nos dice: me parece acorde, es algo tan importante que se merece una buena discusión en pro de mejorar el sistema, me parece bien, y que el gobierno esté abierto a discutirlo con todos los sectores involucrados, se supone que esa es su razón de ser. Veamos otra de las reacciones. Marco Antonio García Oliveros: desconfianza en el proyecto de la reforma a la salud, no ven un proyecto sólido y viable para la salud de los colombianos. Eso dice Marco Antonio. Veamos ahora a Carlos A. Cuesta: es más que natural que los intereses personales de estos ministros y sus amigos dueños de las EPS las defiendan a capa y espada. Es mucha la plata que se mueve y la corrupción. Yo estoy accidentado y la EPS la tengo por deber, ya que en lo rural no sirve. Esto nos dice Carlos Cuesta. Y nos dice ahora Javier Figueroa: opino que creo que el gobierno actualmente está haciendo bien la tarea para que no le pase lo que siempre ha pasado en gobiernos anteriores. Llega una reforma improvisada al Congreso sin haber escuchado a todas las partes interesadas y se termina cayendo el proyecto. Pues son algunas de las reacciones que se han dado. No solamente hay preocupaciones por el papel o rol que jugarían las EPS, sino también en el marco fiscal. Fue algunas de las recomendaciones críticas o reparos que hizo incluso el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Pues de este tema queremos hablar el día de hoy. Inicialmente tenemos a Gabriel Cifuentes, analista político y docente, y a Nicolás Rojas, que estuvo durante el transcurso del día en la Casa de Nariño, allí en el centro de Bogotá, en donde en las últimas horas se han dado algunas reuniones y movimientos políticos. Gabriel, bienvenido. José Miguel, para usted y para toda la audiencia de Caracol Ahora, muy buenas noches. Nico, bienvenido. José Miguel, un saludo para usted, para Gabriel, y pues un día que ha estado bastante agitado, muchos movimientos políticos, no solamente en la Casa de Nariño, sino también en el Congreso de la República. Gabriel, inicio con usted. ¿Cómo vio esa carta que se dio a conocer en las últimas horas? También es importante reconocer que el mismo presidente Gustavo Petro, por cuenta de sus redes sociales, por cuenta de Twitter, ha manifestado que sí existió, que sí se analizó y pues la veracidad de la carta. ¿Qué podemos decir al respecto? José Miguel, 3 cosas fundamentales. Mucho es el tema de que se haya filtrado. Eso es muy indicativo, es un documento de Estado, es un documento de carácter confidencial del círculo más cercano del presidente. Entonces, el hecho de que se haya filtrado un documento tan sensible en un proyecto tan importante para el gobierno de Gustavo Petro debería prender alarmas o por lo menos hacernos preguntar qué es lo que está detrás de esa filtración, quién está detrás de esa filtración y por qué filtraron esa carta. Lo segundo que yo creo que es importante señalar, José Miguel y Nicolás, es que los firmantes de esta carta no son 4 ministros cualquiera. Son 4 ministros con una gran experiencia en el sector público. Alejandro Gaviria fue ministro de Salud durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Cecilia López fue la directora de lo que fue el Seguro Social que se reemplazó con la Ley 100. El director de Planeación Nacional está encargado nada más ni nada menos que del presupuesto de inversión y de las políticas públicas en el país. Y finalmente, pues, el ministro Ocampo, que ha sido siempre esa voz, digamos, ponderada dentro del gobierno nacional. Es decir, que aquí esas 4 figuras no son 4 figuras menores dentro del gabinete, lo cual demuestra que efectivamente puede haber un cisma de fondo
en la presentación del proyecto de la reforma de salud. Y finalmente, José Miguel, y creo que este es la nuez del asunto, es cuáles son esas observaciones y si las observaciones efectivamente son parte de un capricho ideológico o de una necedad neoliberal, como muchos la están llamando. Y mi respuesta es no. Estas 17 páginas contienen una serie de observaciones muy de fondo en lo jurídico y en lo financiero, que son necesarias en un debate de un calado tan profundo como el que se va a comenzar a tener en el Congreso de la República. Los reparos en materia jurídica son fundamentales. Esta digamos, intención del gobierno a toda costa de tramitar el proyecto de la reforma a la justicia en la Comisión Séptima como una ley ordinaria puede facilitarle el trámite en el Congreso y eso, pero puede representar un vicio insubsanable de constitucionalidad que termine llevando al traste la reforma y los aspectos buenos que tiene la reforma. Y en temas financieros persisten preocupaciones, José Miguel, porque no es clara desde el gobierno la posición de Ocampo y la posición de Corcho, que aparentemente frente a la misma reforma tienen visiones muy diferentes frente a lo que nos costaría a los colombianos su implementación. En esa idea podemos decir que son 3 puntos importantes: si la viabilidad, si es una ley ordinaria o una ley estatutaria, que aún continúa el debate; el tema del marco fiscal, que es importante también recordar que por medio de trinos Gustavo Petro ha manifestado que eso ya se solucionó, que ya hay un plan de manejo para lo que sería todo este manejo de recursos para los próximos años. Y también está ese último punto, que es el papel de las EPS, que también ha generado diferentes reacciones. Nicolás, en el Congreso de la República muchos congresistas han manifestado que la reforma a la salud está herida de muerte. Incluso no ha iniciado su discusión, ya se asignaron algunos de los ponentes. Pero antes de iniciar esta discusión ya se empieza a dar el primer pulso político, y es esa reunión que se ha realizado en las últimas horas con los diferentes líderes de los partidos políticos. ¿Qué ha pasado al respecto, Nicolás? Claro, pues José Miguel, básicamente lo que sucedió en la Casa de Nariño es que cada uno de los presidentes de los partidos políticos que hacen parte de la coalición de gobierno, pues expresó sus diferencias y las líneas rojas, azules o naranjas que no están dispuestos a aceptar en esta reforma a la salud. Ya veíamos hace algunas semanas la posición del presidente del Partido Liberal, César Gaviria, quien invitó a construir sobre lo construido. Incluso uno de los movimientos políticos duros que hemos tenido también en este mes de febrero es la elección del nuevo presidente del Partido Conservador, que ha señalado están analizando con lupa el contenido de la reforma a la salud y que pues efectivamente también tienen en este caso unas serias diferencias sobre el texto. Ellos no están tan de acuerdo con que se quite a las EPS como el administrador de los recursos. Dicen que en estos 30 años se ha avanzado bastante. Incluso Dilian Francisca Toro, también la presidenta del partido de la U, se reunió con la ministra en la ciudad de Cali, toda la bancada, para precisamente analizar el tema del marco fiscal y de dónde va a salir la plata para construir los centros de atención primaria, que básicamente es la nuez o el corazón o uno de los puntos muy importantes en esta reforma a la salud. Entonces es básicamente el gobierno nacional intentando subsanar esas dudas, esas serias diferencias alrededor de la reforma. En esa reunión también estuvo presente el presidente de la Cámara, David Racero, porque otro de los puntos que todavía genera dudas es ese: si es una ley estatutaria o es una ley ordinaria. A juicio de los presidentes de los partidos es una ley estatutaria. Entonces, en ese sentido fueron esos aspectos que abordaron, también teniendo en cuenta algo, y es que mañana va a ser la primera reunión de coordinadores ponentes para definir cuál va a ser esa hoja de ruta, ese camino a seguir en esta segunda fase, si lo podemos decir, de la discusión de la reforma a la salud, donde incluso, y más adelante le voy a contar, los puntos innegociables de los coordinadores ponentes que tienen que estar presentes en esta discusión. Usted, Nicolás, y bueno, Gabriel, mencionamos 2 puntos importantes y quiero tocar el primero. ¿Qué es lo que de pronto le genera duda, temor, preocupaciones a los colombianos? Y es el recurso o los recursos de la nación. Según pues lo que han dicho diferentes sectores y han manifestado sus preocupaciones, se pasarían de 16 billones en 2023 a 31.3 billones, es decir, para toda la atención y todo lo que necesita esta reforma, se aumentaría este ítem en un presupuesto de 14 billones de pesos. ¿Eso es conveniente, es inviable?
¿Qué podemos decir con pues, esa plata que se necesita para la construcción de nuevos centros hospitalarios, también para los recursos de los trabajadores de la salud? Es que, José Miguel, justamente ahí está el problema y es que las cifras no son claras. Eh, Hace un par de horas el ministro de Hacienda Ocampo salió un poco a rectificar la cifra de los 90 billones. La ministra Corcho en la defensa que hizo hoy en el programa institucional salió a dar otras cifras. Y todo eso conllevó a que 11 congresistas elevaran un derecho de petición el viernes pasado y que tiene que contestar esta misma semana el ministro de Hacienda para decirle a los colombianos exactamente cuánto nos va a costar y en dónde nos va a costar la reforma a la salud. Entonces, creo que uno de los grandes, así como hace 15 días el gran problema que se tenía era que no se conocía el articulado de la reforma, hoy uno de los grandes problemas que se enfrenta a la opinión pública es no saber cuánto va a costar, quién va a pagar, de dónde van a salir los recursos, y súmele a eso además, José Miguel, que dentro de las objeciones de carácter jurídico que estaban planteando los ministros en su carta de 17 páginas, también señalaban que era, digamos, contrario a las disposiciones legales atribuirle al presidente de la República facultades extraordinarias para determinar los tributos que serían destinados en últimas a pagar la reforma a la salud, porque esa clase de reformas solo pueden pasar por el Congreso. Entonces, creo que todavía estamos en una posición, José Miguel, donde hay demasiadas incertidumbres, donde hay demasiados puntos de interrogación y que definitivamente bien haría el gobierno en reconsiderar la posibilidad de aprovechar estas 2 semanas que quedan de extraordinarias, que tampoco son muchas en el trámite legislativo, porque pues, ni siquiera ha comenzado el debate, para justamente ir allanando, resolviendo estas dudas y encontrando puntos de acuerdo. Aunque concluyo con esto, José Miguel y Nicolás me corregirá también, pero parecería ser de la interpretación de la carta de las 17 páginas de los 4 ministros que es una posición casi que irreconciliable. Es decir, la propuesta de la ministra Corcho va en la dirección de tener un único pagador, un sistema público súper fortalecido, mientras que la carta de los 4 ministros de manera soterrada lo que hace es defender el sistema actual y propender por un sistema mixto donde no se acabe ese rol de intermediación y de aseguramiento de las EPS, que es el gran núcleo, la gran nuez de esta reforma. Entonces creo que va a ser muy complicado, que se vienen unos debates inmensos y que todavía no tenemos la información suficiente porque no ha sido clara la información, sobre todo en términos de cuánto nos va a costar esta reforma de salud a todos los colombianos. Tema, y antes de ir con Nicolás nuevamente, pues también Sí, genera Gabriel, conversación. tal vez añadir. Sí, Nicolás, sí, adelante, adelante. No, pues me gustaría añadir algo al argumento de Gabriel, y es que precisamente la audiencia pública que se realizó a lo largo de la mañana y parte de la tarde en el Congreso de la República, pues la ministra habló sobre ese marco fiscal que ha sido como el talón de Aquiles en las últimas horas de la reforma a la salud. Dice que ya hay una, más o menos unas cifras establecidas en la exposición de motivos del proyecto de ley, pero que todavía están ajustando con el ministro de Hacienda esas cifras, que incluso son muy respetuosos del marco fiscal y que muchos de esos temas se van a resolver finalmente en la radicación de la ponencia de la reforma a la salud, que espera sea finalizada. Se espera que esté un texto para que entre en discusión en el Congreso de la República. Lo que dice Gabriel va en ese sentido. Todavía no es muy claro cuánto le va a costar a los colombianos este tema. Saber a los delegados del Ministerio de Salud, venga, cuánto tiempo va a durar esa transición, pero sobre todo cuánto va a costar, y si ustedes tienen con certeza cuántos centros de atención primaria se necesitan para este nuevo modelo de transición. Añadiendo otro comentario que dijo el director de la ADRES, y es que efectivamente vamos nuevamente hacia un seguro social, que era como funcionaba antes el sistema de salud en Colombia. Entonces, varias dudas hay en este momento y poca respuesta. Gabriel, y es que con ese tema de lo fiscal, pues en las últimas horas también lo vamos a ver acá en pantalla, hubo reacciones por parte del gobierno nacional. El presidente Gustavo Petro, ahí lo vemos, repitió este trino del Ministerio de Hacienda donde dice: el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda trabajan conjuntamente para definir el costo de la reforma de la salud. O sea, reconoce que están trabajando para ajustar esos costos y
han dicho y han mostrado este cuadro. Realmente hemos intentado poder descifrar cada una de los datos o cifras acá, pero ha sido imposible. Incluso vamos a ver algunos de los comentarios que se han dado a esta hora por esta imagen. Mire, por ejemplo, el comunicado, dice la gente, lo que presentan es un cuadro, no podrían pasar el link, por favor, presentan un proyecto sin tener definido el costo, no se ve nada, un link para poder obtener el documento, está ilegible, dice la gente, porque la gente está muy interesada en conocer los datos y esto es lo que ha presentado en las últimas horas el gobierno nacional. ¿Uno qué puede decir de esto, Gabriel? Pues que una reforma tan estructural. Y yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, además, colegas que han trabajado años en medios, no recuerdo ninguna reforma, ningún proyecto de reforma que se haya mantenido durante tantas semanas en la opinión pública como un tema central y tan polarizante. Quizás desde la firma de los acuerdos de paz y del plebiscito no veíamos un tema que polarizara tanto como la reforma a la salud, y creo que no estamos en un momento para dar espacios a las improvisaciones. Es decir, creo que lo que se ha visto en las últimas semanas ha sido un montón de ataques por actores ajenos al gobierno en la reforma. Tenemos unas observaciones y unas objeciones muy serias por parte de miembros del gabinete, y a hoy, ya después de 4 semanas de iniciar las extraordinarias, a 2 semanas de terminar el periodo de sesiones extraordinarias y comenzar la legislatura ordinaria, no tener el cálculo de cuánto va a costar a la reforma a la salud, que es lo básico. Es decir, más allá de la idea del modelo de salud que se quiere tener, la siguiente pregunta obligada es si se puede pagar, cómo se va a pagar, quién lo va a pagar. Entonces, tener todavía dudas e incertidumbres frente a este tema lo que indica es que todavía esa parte central de la reforma está muy biche, y da cuenta y es reflejo también quizás que durante el proceso dentro del mismo gobierno no hubo un diálogo fluido entre el Ministerio de Salud y los demás ministerios, porque de haberlo habido, pues hoy no estaríamos haciendo cálculos de cuánto va a costar la reforma. Nicolás, ahora sí, háblenos de esas líneas rojas, de pronto que ha generado división, si lo podemos decir de esta manera, o alguna polémica o discusión en el Congreso. Pues José, contrario a lo que hemos visto en el debate estas semanas, el aroma que uno le deja es que los coordinadores ponentes están trabajando con armonía y hay una línea de trabajo, por lo menos en la Cámara de Representantes, donde están de acuerdo en varios puntos. Incluso hoy estábamos como hablando con varios de ellos y nos dicen que un punto innegociable es el tema de la administración de los recursos, que ya no tiene que haber un intermediario, y efectivamente respaldan la iniciativa de que la ADRE se vuelva en esa gran bolsa de recursos que directamente le gire a las clínicas y hospitales la plata para la salud. Dice que, pues, a juicio de varios de los coordinadores ponentes, puntualmente Marta Alonso de la Alianza Verde, pues dice que el sistema actual, el que funciona desde hace 30 años, pues ha demostrado que no anda bien, y que en algunos meses o incluso años varias EPS tienden a desaparecer, que empezaron con más de 100 y en este momento hay 28, 25 y solamente muy pocas funcionan bien. Es el argumento de los coordinadores ponentes. Otra línea que ellos dicen que se tiene que mantener son las facultades extraordinarias que se le está dando al presidente Gustavo Petro puntualmente para el tema laboral de las personas que trabajan en el sector de la salud, y sobre todo ellos siguen respaldando el tema de la prevención, de que la enfermedad no llegue sino tener los recursos y la manera para prevenir que antes la persona se enferme. Me parece que ese es otro de los puntos que ellos consideran negociables, pero lo que han señalado es que el corazón de esta reforma efectivamente es eliminar la intermediación por parte de las EPS y que todo pase a través de la ADRES directamente a las clínicas y hospitales. Y han dicho lo siguiente, que aquí ningún político va a manejar los recursos, incluso dicen que van a intentar ser muy rigurosos para explicar que la plata va a estar o se va a girar desde Bogotá directamente hasta la clínica o el hospital que lo necesite en la región, pero que no va a pasar por manos de políticos. Gabriel, yo quiero hacer referencia a esa cumbre de líderes políticos que mencionaba a Nicolás durante el transcurso de los últimos días y horas. El presidente y el gobierno nacional se ha centrado en sostener ese diálogo y ese acercamiento con los partidos
que al fin y al cabo son los que deciden el futuro de la reforma, si la aprueban o no. Muchos partidos molestos, en desacuerdo en varios puntos, califican de herida de muerte a esta reforma. ¿Por qué esos acercamientos y qué viabilidad debe usted de pronto a ese cara a cara que ha tenido el gobierno nacional con los líderes de los partidos tradicionales, pero también con mayorías en el legislativo? Vea, me parece que es un tiro al aire. Y un tiro al aire bastante equivocado decir que la reforma a la salud está agonizando o está muerta. Recuerdo muy bien que cuando se comenzó a discutir la tributaria, todos los partidos de la bancada de gobierno se pararon de cabeza, comenzando por los directores de los partidos, y terminó aprobándose una reforma tributaria muy parecida a la que quería el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. No se puede bajo ninguna circunstancia subestimar la capacidad que tiene el gobierno de convocar a su bancada de gobierno, incluso en contra de las opiniones de sus directores en medios de comunicación. Entonces, yo creo que es muy importante señalar, aquí la reforma no está muerta, aquí la reforma no está agonizando. En el Congreso de la República, el margen de maniobra que tiene el gobierno nacional es inmenso. Creo que es más fácil que una reforma a la salud como la que está proponiendo el gobierno se caiga en la Corte Constitucional por los vicios que caprichosamente no han querido corregir, los vicios de trámite, que se caiga en el Congreso o que no pase alguno de los debates. E incluso Nicolás estaba hablando acertadamente de los ponentes. Pues veamos que el ponente del Centro Democrático ni siquiera fue el que el Centro Democrático quería que fuera, que era Andrés Forero. Es decir, aquí en el Congreso todo está marchando. Comisión séptima con Ahmed Ascaf, las matemáticas todavía están inciertas, pero tienen 7 votos de 21, les hacen falta 4 votos porque es ordinaria. Con 4 votos adicionales pasa. En plenaria la Cámara de Representantes con David Racero y con unos partidos que son bastante susceptibles a las buenas conversaciones con el gobierno nacional. Yo no le veo problemas en el trámite legislativo, le veo más problemas en sede judicial, y es el llamado que está haciendo el senador Humberto de la Calle, y es: no pongan en riesgo los aspectos buenos de la reforma a la salud por tratar de insistir en una reforma que está aparentemente viciada. Nicolás, y ahora hablemos de la oposición, porque también se dio a conocer unas declaraciones en las últimas horas por parte del expresidente Álvaro Uribe, que propone una consulta popular. ¿Qué se dice en los pasillos del Congreso con respecto a eso? Porque esa posición también es importante. Hay que decir que tal vez en comisión séptima la oposición no esté tan fuerte para hacer un contrapeso a la reforma a la salud. Solamente hay 2 representantes del Centro Democrático, 2 de Cambio Radical, que incluso pues también han manifestado algunos reparos, pero contrario a lo que piensa Gabriel, pues yo sí creo que el trámite legislativo que ellos van a tener por la Cámara de Representantes pues va a ser un poco más sencillo que cuando llegue a Senado. Tienen más mayorías en la Cámara de Representantes y 4 coordinadores ponentes que están en armonía con la reforma a la salud, y una reunión y una interlocución cercana del ministro del Interior, del presidente Gustavo Petro, con las cabezas de los partidos o los representantes, precisamente para subsanar aquellas grietas que tienen frente al proyecto. Lo que hemos podido ver es que ya se presentó una contrarreforma por parte del Centro Democrático. Precisamente Andrés Forero fue el que la radicó. Mañana va a ser lo mismo Cambio Radical, pero más allá de ser un mensaje político, esas reformas no tienen mucho futuro. Un debate en comisión basta para archivarlos. Entonces, yo por el contrario siento que la oposición o el contrapeso en esta reforma depende más de los partidos que hacen parte de la coalición y que han mostrado sus desacuerdos con varios puntos de la reforma, como es el caso del Partido de la U o el Partido Conservador. Creo que es ahí donde el gobierno nacional tiene que entrar a dialogar, a concertar con los representantes y los congresistas para que esta reforma pues avance más en el Congreso y no quede tan peluqueada, que es como el riesgo al que se enfrenta en estos momentos. Seguramente vamos a tener una reforma a la salud y concuerdo con lo que dice Gabriel. En el trámite legislativo no creo que se presente la piedra en el zapato, sino más que todo en el estudio de constitucionalidad por parte de la Corte, analizando si efectivamente o no existieron vicios de trámite. Gabriel, Nicolás, pues muchas... Sí, señor.
a lo que dice Nicolás, estoy de acuerdo. Cuando me refiero al trámite legislativo es de los partidos de gobierno. Recuerde que en la tributaria el que más se oponía era César Gaviria y 34 representantes terminaron votándole a favor al gobierno. Entonces, lo que creo es que no se puede subestimar la capacidad que todavía tiene el gobierno frente a los números que necesita y que están básicamente concentrados en el partido de la U, los conservadores y los liberales. Si en esos tres partidos no hay reforma que pase, ni siquiera teniendo a los verdes, al pacto histórico. Y yo creo que es frente a esos tres partidos donde el gobierno todavía tiene un margen, a pesar de que Dilian Francisca, Efraín Cepeda o César Gaviria hayan salido a atacar la reforma. Creo que eso es una forma también de los partidos de hacerse pesar y de hacerse valer en el trámite legislativo, pero que probablemente terminarán cediendo. ¿Y por qué lo digo, José Miguel y Nicolás? Porque la reforma a la salud es una bandera de honor para el gobierno de Gustavo Petro. Es decir, si no pasa, si se hunde la reforma a la salud, sería un golpe político y de un costo político casi que un knockout para el gobierno de Gustavo Petro, por lo menos en esta legislatura. Gabriel, y me quedó sonando mucho algo que usted dijo, y es el tema de la viabilidad en la Corte Constitucional. Incluso Rodrigo Primi, uno de los juristas pues, más importantes e influyentes en nuestro país, ha lanzado algunas recomendaciones, críticas o advertencias frente a la viabilidad y constitucionalidad de este proyecto, que es otra de las aristas de las que hemos discutido y se ha discutido también en el Congreso de la República sobre el futuro de este proyecto. Nicolás, gracias. Gabriel, gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Muchas gracias por la invitación, José Miguel. Un fuerte abrazo para Nicolás y una feliz noche para toda la audiencia Caracol. Nico, gracias. Gabriel, ahí estamos en hablar sobre la reforma. Claro que sí, Nicolás, desde el Congreso de la República. Ustedes gracias por estar conectados con nosotros aquí en Sala de Prensa. Continúen con toda la programación de Caracol ahora.